y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Gloria al Señor Jesús. Quiero hablarle de esta noche sobre el mensaje, hermano, de lo que son, hermano, los diezmos. Diezmos. Amén. Los diezmos en esta noche. Les voy a compartir algo de la Escritura que estamos leyendo en esta noche, tanto la historia que empezamos leyendo de este hombre que fue herido, que fue golpeado y que tuvo necesidad, que muestra, hermano, tres personajes en esta historia. Pero para referirme en eso, por eso leí esta otra parte acerca de los diezmos. Concuerda con la otra historia, porque habla hacia el pueblo cuando aparentemente todavía está diezmando, pero ha dejado, dijo el Señor Jesús, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Había dejado de practicar, digamos, lo más profundo, lo más, hermano, esencial dentro de lo que tiene valor en lo que es, hermano, el amar al Señor con todo su corazón, el amar al prójimo como a ti mismo. El Señor le reprendió porque le dijo: ustedes han dicho que cualquiera que diga Corbán a su padre está excusado. Y escrito está en la ley de Moisés que los hijos debían de honrar a sus padres hasta que sus padres dejaran de existir. Pero ustedes han quebrantado la ley. En pocas palabras, han dejado el mandamiento, han dejado la misericordia, han dejado la justicia. Y ellos estaban muy contentos, diezmando el eneldo, el comino y la menta, y el Señor les dice: bueno, ustedes están participando de una parte, pero han dejado lo esencial. Y vemos en esta escritura que también, hermano, se usa de misericordia. Cuando el Señor le explica a este hombre, a este joven que le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: tú sabes los mandamientos. Y dijo: sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo: bueno, pues ya lo sabes, entonces ve y hazlo y vivirás. Pero él, como queriendo excusarse, no que no entendió, no que no comprendía lo que estaba declarando, él sabía perfectamente la ley y los mandamientos, pero como queriendo hallar una excusa, como diciendo: Señor, yo no sé realmente qué hacer, dije lo que dije, pero no puedo hacerlo. Dijo que quién era su prójimo, como queriendo excusarse. ¿Y quién es mi prójimo? Como muy inocente, muy ignorante. ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor saca esta anécdota, saca esta historia para traer este concepto. Para traer, hermano, estos dos ejemplos. Número uno, habla, hermano, de que un hombre necesitaba de ayuda, necesitaba de favores, necesitaba, hermano, de sustento, necesitaba de auxilio. Estaba en una condición, herido, desechado, tirado, a punto de morir. Y entonces necesitaba el apoyo de alguien. Y el Señor lo narra en esta historia de que pasó por el camino primero un sacerdote. Y viéndole solamente lo miró y le pasó de largo. No hizo el servicio, no hizo, hermano, aquello que era requerido. De ahí pasa un levita, y de igual manera dice que pasando por allí, solo lo miró y siguió su camino de largo. No usó, hermano, de aquello que el Señor le estaba diciendo. Hasta que viene un samaritano, y este samaritano, cuando lo ve, dice que lo recoge, lo sube en su cabalgadura, en su caballo, y lo lleva al hotel, lo lleva al mesonero. Y le dice al encargado que lo cuide.
curó sus heridas, cuidó de él, y todavía dice que le encargó que lo siguiera cuidando, y le pagó 2 denarios. 2 denarios. Se dice en esta historia que Jesús es el buen samaritano. Jesús es el que pagó, hermano, por nuestra redención. Jesús fue el que sanó nuestras heridas. Él limpió, hermano, toda la enfermedad, todo el dolor que estaba en nosotros. Y proféticamente, cuando habla de 2 monedas o 2 denarios y que lo lleva al mesonero y se lo encarga, está diciéndole al pastor que le encarga a la iglesia y le paga para que cuide de él. Y proféticamente le da de 2 monedas como simbolizando o significando 2000 años. Y aún le habla una palabra diciendo, y si aún te faltare algo más, como diciendo, si no viniere después de esa fecha, después de esos 2000 años, tú cuídale, y cuando venga yo te pagaré el extra. Pero para hablar entonces, hermano, de esta necesidad, déjeme enfocarle un poquito en ¿por qué el sacerdote cuando pasó no hizo de misericordia? ¿Por qué el levita cuando pasó no hizo misericordia? ¿Por qué no lo hizo? Usted se preguntará, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hicieron misericordia? Si era un sacerdote, si era un levita. El Señor pone ejemplos, hermano. Hubiera puesto un ejemplo de un perdido, un borracho, un loco. Diría uno, pues es un loco, es un borracho, es un drogadicto. ¿Qué puede uno esperar? Decimos eso, de la vergüenza de la sociedad, de la vergüenza de una familia, cuando es un padre alcohólico, cuando es un padre, hermano, drogadicto. ¿O es honra? ¿O es honra eso en una familia? ¿Le parece honra a usted eso? Pero el Señor no pone ejemplo a alguien, hermano, que todo el mundo se pueda avergonzar. Pone de ejemplo a alguien de prestigio, a alguien, hermano, con una hermano, digamos, un privilegio y una responsabilidad, un beneficio, hermano, de aquellos hombres que eran precisamente hombres de Dios para ministrar, para ayudar, para tener y gozar de misericordia. No lo hizo, no lo hizo. Lamentablemente pasaron de largo. Pasaron de largo. Pues aquí le voy a explicar acerca de estos diezmos. ¿Por qué ellos no hicieron esta acción? Que estaba en su poder, que estaba en su cargo, que estaba en su responsabilidad. Hoy en día juzgamos, hermano. Hoy en día criticamos, incluso podemos pensar, no es que nosotros podemos ser ese sacerdote que vemos a la gente y vemos, hermano, y no hacemos misericordia. Tal vez concordamos, y es cierto, cuando tenemos nuestro corazón también entenebrecido, lleno de maldad. No hacemos misericordia porque de verdad nos nazca. Podemos ver a la gente la necesidad, pero no nos nace. Y somos hijos de Dios, somos creyentes. ¿Sí? Pero en realidad quiero enfocar el mensaje, el significado de por qué el sacerdote y el levita no hacen participación de su oficio. Conforme a las escrituras que están en Números capítulo 18, rápidamente Números capítulo de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Ahora vaya al versículo 20. El Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Muy bien.